otros programas vimos los tipos de pinceles que podíamos utilizar y os prometí que os iba a hacer un programa de cómo limpiar estos pinceles, ¿vale? Pues vamos a ello, os voy a enseñar unas cuantas formas de hacerlo. Vamos a empezar de una manera pues, muy casera. ¿Qué podemos utilizar para limpiar estos pinceles? Podemos utilizar jabón de manos, incluso podríamos llegar a utilizar champú. En el caso del pincel de maquillaje, incluso podríamos llegar a utilizar un producto de lavavajillas, o sea, un Fairy o cualquiera que sirva para lavar los platos. ¿Por qué? Porque es antigrasas, el maquillaje es muy denso, es muy graso y nos va a ayudar a limpiar estos pinceles en profundidad. Pero siempre tendríamos que tener en cuenta que estos pinceles necesitan estar bien hidratados. Entonces, después de utilizar ese producto, que es muy astringente para este tipo de pelo, podríamos llegar a poner una mascarilla que después aclararíamos. En este caso yo voy a utilizar jabón de manos, me he preparado aquí un bol con un poquito de jabón de manos, simplemente un poquito, y un cuenco de agua. Lo ideal es que lo realicéis en el baño y podáis mantener el grifo un poquito abierto para que el agua vaya aclarando el pincel, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a coger un pincel que está ligeramente sucio, vamos a coger un papel absorbente, podéis utilizar un tisú o podéis utilizar un papel absorbente de cocina, cualquiera de ellos, o una toalla que sea blanca o que sea de un color claro para que realmente veáis si está limpio el pincel o no lo está. Vamos a empezar con el pincel de colorete, lo mojamos un poquito en el jabón, veis que es un poquito simplemente porque si no va a hacer mucha espuma y no es necesario, y lo mojamos en agua, también un poquito, no hace falta más. Cogemos la mano o podemos coger también este objeto que es un limpiapinceles, que veis que tiene como unas pequeñas púas que salen hacia afuera. Hay otras herramientas de limpieza de pinceles que son un poquito más grandes y que tienen diferentes tamaño de puntitos, ¿vale? Los que están más cerquita, más juntitos, serían para los pinceles que son más estrechos, como puede ser un pincel de ojos o un delineador, y los que son un poquito más anchos para pinceles más anchos, simplemente. Vamos a empezar a frotar para empezar a limpiar el pincel. ¿Qué característica principal tenemos que seguir? Que vamos a hacerlo en círculos y vamos a hacerlo siempre sin abrir el pelo, para no estropear este pincel, de esta manera. Siempre en círculos, ¿vale? Y después volveríamos a mojar el pincel. ¿Veis cómo sale el colorete del que estaba manchado el pincel? Y volvemos a repetir la operación. Veis que no es necesario que salga mucha espuma para que realmente se limpie. Vale, volvemos a mojar, escurrimos un poquito, veis que el agua ya no es del color claro y secamos. Secamos de la misma manera. Podemos coger más tisú si lo necesitamos. Y vemos que el pincel ya está limpio. ¿Veis el movimiento que yo utilizo? Nunca abro el pelo, ¿vale? Siempre cerradito. En este caso, el mango del pincel es de madera. Entonces, lo ideal sería que el pincel se escurriera boca abajo, porque si no se puede llegar a pudrir la madera, ¿vale? Entonces, boca abajo o sobre un papel que lo absorba, que esté seco en este caso, o una toalla, ¿vale? Bien tumbadito, pero ligeramente hacia abajo. Si podemos poner cualquier utensilio que tengamos, por ejemplo una cosita así, ¿vale? Y siempre bien peinadito el pincel. Existen también en el mercado unas mallitas, ¿vale? que se ponen por encima, que dejan respirar el pelo del pincel y que lo cierran.
Hay veces que se quedan demasiado cerradas, pero bueno, van bien, para según qué brochas van bien estas. Y también existe otro material, otro utensilio, que sirve para dejar los pinceles boca abajo, ¿vale? Pero si no queréis comprar esto o no tenéis esa necesidad, pues simplemente con poner las brochas un poquito ligeramente hacia abajo si son de mango de madera para que no se estropee el mango, suficiente. Podríamos hacer lo mismo con las esponjitas, ¿de acuerdo? Con jabón impregnaríamos, en este caso están limpias, pero impregnaríamos la esponjita, la mojaríamos en el agua y iríamos escurriendo. Si estuviera manchada, el jabón en vez de salir blanco, saldría manchado. Otra forma casera de hacerlo es meterlas a la lavadora, meterlas dentro de una bolsita de estas que son como de rejilla y lavarlas, siempre solas, porque el maquillaje es muy graso y estropearía el resto de ropa, ¿vale? Pero es una forma de hacerlo. O otra forma de hacerlo es meterlas en un vasito con agua y un poquito de jabón, nada, una gotita, 2 gotitas de jabón, 1 minuto en el microondas y después las escurrís y sale bastante maquillaje, aunque necesitaríais hacer este proceso. Por eso yo me quedo con el jabón de toda la vida. En el caso del maquillaje sí que podríamos utilizar Fairy, pero ya os digo que después tendríais que utilizar otro tipo de jabón más suave para dejar la esponjita un poquito más suave, que no estuviera ese jabón tan astringente en contacto después con la piel. Ahora, como es tendencia lo de los pinceles de maquillajes, pues han salido jabones específicos para esto. Y en este caso tenemos este jabón, que es específico para limpiar pinceles de maquillaje, que se utiliza de la misma otra forma del jabón, pero es un poquito más cómodo, porque ya viene en pastilla, viene aquí metidito, y entonces simplemente mojamos un poquito el pincel en agua, lo pasamos por encima del jabón y ya lo aclaramos. ¿Qué diferencia? Pues que es un jabón mucho más suave, que tiene un poquito de hidratación y tiene un olor muy rico, ¿vale? Y la diferencia es esa. Se aclararía mucho mejor debajo del grifo de agua, como os he dicho. En este caso pues no lo tenemos, no pasa nada, lo podemos hacer así gastamos menos agua también, ¿vale? Y igual que antes, de la misma manera intentamos que se seque o boca abajo. Veis que no hago círculos porque en este caso el pincel es bastante planito, entonces no puedo hacer círculos porque lo abriría. Después vamos a limpiar uno que sí que es circular y vais a ver cómo en ese caso sí que le doy círculos igual que he hecho con la brocha, ¿vale? Después vamos a peinar un poco el pelo y lo dejamos a secar, de la misma manera que el anterior. Ahora os voy a hablar de la manera más rápida, ¿vale? Lo que pasa que en este caso no se limpian en profundidad totalmente los pinceles. Lo que pasa que si nos dedicamos a maquillar, pues es cierto que de una clienta a otra va a ser muy rápido y muy práctico, o para el día a día nuestro de maquillaje. Pero sí que es recomendable cada 15 días o cada mes, depende de la frecuencia con la que nos maquillamos, limpiar los pinceles en profundidad con un poquito de jabón. Como os he dicho, puede ser algo más específico o puede ser algo un poquito más casero, total, de que el jabón que utilicemos no deteriore el pincel. Podemos utilizar cualquier tipo de jabón, aunque siempre va a ser mejor algo específico y utilizar esta herramienta. Pero es cierto que tenemos también estos sprays, que ahora la verdad es que es muy cómodo limpiar los pinceles así, ¿vale? Y simplemente lo que hacemos es coger una brocha que esté sucia, nos preparamos ya el papel absorbente y se secan en el momento. Además le damos así pues 4 o 5 toques y lo limpiamos, ¿vale? Vamos dándole la vuelta al tisú hasta que veamos que la brocha está totalmente limpia. Y lo bueno que tiene, veis que puedo hacer círculos, pero no abro el pincel, ¿eh? De la misma manera siempre.
Lo bueno que tiene este spray es que se seca en el momento. ¿Veis? Ahora ya ha quedado limpio el pincel y listo para usar, está seco. Entonces es muy práctico, lo que pasa que es cierto que no se termina de limpiar del todo, o que si en vez de polvo fuera un producto de maquillaje que es un poquito más graso, pues ahí tendríamos ya el que hacerlo dos veces al mes o una vez cada 2 semanas, pues entonces tendríamos que limpiarlos más en profundidad. Bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Os he contado un poquito cómo podéis limpiar vuestros pinceles. Espero que os haya gustado y que os resulte práctico, y nos vemos en siguientes programas. ¡Hasta luego!